Comenzamos con el tema número 2, implementación del nuevo proceso. Implementación del nuevo proceso. ¿Ok? Entonces, para implementar el nuevo proceso tenemos que tener en cuenta, nuevamente repasando lo que estábamos viendo en el tema anterior, que los insumos y los productos pueden ser materiales o informativos. ¿Ok? O sea, perdón, no necesariamente tienen que ser maquinaria, ¿no? Sino puede ser cosas intangibles, ¿no es cierto? Pueden ser cosas intangibles. Entonces, una misma entidad puede ser a la vez insumo o puede ser a la vez producto, ¿no? Cuando un proceso toma un insumo, lo modifica y luego lo entrega modificado. Eso hay que tenerlo bien claro, por favor. Entonces, estamos en el tema de representación del flujo del proceso. Si vimos eran 10 actividades. Si vimos en el tema anterior eran 10 actividades. Estamos desarrollando esas actividades. Ahora vemos la matriz de proceso despachar pedido. Es una matriz bastante interesante que lo que nos va a ayudar es a saber en dónde tengo yo que crear, actualizar, modificar. Prácticamente a esto se le llama la matriz CRUD, ¿no es cierto? Esto se le llama la matriz CRUD o la matriz CLAP. También se conoce así, pero realmente son sinónimos, ¿no es cierto? Son sinónimos. Prácticamente lo que hago es una relación entre actividades, ¿no? Las actividades que son lo que describen el proceso, ¿no? Con los insumos, ¿no es cierto? Por un lado, si observamos la presentación, aunque nuevamente no se ve muy bien, pero en la parte izquierda, ¿no? Solamente necesitamos el diseño, no necesitamos ver lo interior, ¿no? Solo el diseño. En la parte izquierda, lo que tienen son las actividades del proceso. Y en la parte superior, lo que tienen son los productos o insumos. Y esas en medio, lo que tienen, está llenado por C, que es create, D, que es delete, ¿no? Borrar, eliminar, ¿no? En este caso tenemos leer y así sucesivamente. Entonces ahí vemos cada proceso qué es lo que hace realmente, ¿no? Entonces esta es la matriz, se le conoce como la matriz CRUD o la matriz CLAP, ¿ok? Entonces, otro proceso principal de entender el flujo, otro propósito principal de entender el flujo del proceso es establecer el tiempo. Y este es un tema que ya lo hemos hablado, inclusive pusimos un gráfico y una forma de cómo se medían los tiempos dentro de este proceso. Lo hicimos también de una manera bastante interesante, ¿no es cierto? Entonces, otro de los propósitos, por favor lo repito, de entender el flujo del proceso es definir los tiempos de este, ¿no? Quisiera por favor que observen nuevamente la presentación. Dice, fijar los tiempos de un proceso. ¿Qué significa fijar los tiempos de un proceso? Significa asignar tiempo a cada actividad. Lo que vimos en temas anteriores. Recordemos que en cada tarea que establecía le poníamos un tiempo. En cada tarea le poníamos un tiempo. Entonces, prácticamente lo que hace es fijar los tiempos de un proceso, significa asignar tiempo a cada actividad. O si se quiere, mayor precisión a cada paso del proceso. O sea, mayor precisión, cuánto tiempo se demora, ¿no? Entonces, para ello, por supuesto que tenemos que conversar los que conocen realmente el proceso, los que manejan el proceso. Entonces, conversando con ellos, pues fácilmente logramos un éxito pues más cabal, ¿no? El tiempo que se necesita para completar una unidad de trabajo en una actividad se puede descomponer en los siguientes componentes, ¿no es cierto? O sea, el tiempo que se necesita para completar una unidad de trabajo en una actividad se puede descomponer en los siguientes. Primero, le llamamos el tiempo de tránsito, el tiempo en cola y el tiempo en proceso. Son 3 tiempos que podemos gestionar y manejar. Por supuesto que para entenderlos bien necesitamos una cierta praxis, ¿no? en trabajos de este tipo, pero comencemos al menos por la teoría. Después hay 2 casos que desarrollos así reales que yo les he planteado en el último tema, para que ustedes lo vean mucho más claro este asunto, ¿no? Entonces tenemos el tiempo de tránsito. ¿Qué es el tiempo de tránsito? Este es el que se necesita para que los insumos de una actividad o paso lleguen hasta él. ¿Ok? O sea, es el tiempo que se necesita en los cuales pasa de una actividad a otra. Otro es el tiempo en cola. No, este es el intervalo de tiempo que media, ¿no? Que prácticamente que mide, o sea, desde el momento en que se reciben los insumos hasta el que se actúa con ellos. Esto lo pueden, un ejemplo claro, ¿no? Para que me entiendan qué es este tiempo en cola, es cuando ustedes mandan diferentes documentos de impresión, ¿no? En una impresora en red. Entonces se ponen en cola, ¿no? Entonces ese tiempo en cola, ese tiempo de espera, yo tengo que medirlo. ¿Ok? Ese tiempo de espera tengo que medirlo.
y el otro es el tiempo en proceso. Este tiempo que transcurre desde que se empieza a trabajar, ¿no?, en los insumos hasta que se termina el trabajo en los productos. Desde que se empieza a trabajar hasta que se termina el trabajo en los productos. Otro está el tiempo efectivo del proceso y el último es el tiempo fuera de cola. ¿Ok? Hay un tiempo en cola, lo que me demoro esperando, y otro tiempo que se ejecuta ya el asunto. Todos esos tiempos necesito medirlos para saber si realmente, pues, para medir realmente el proceso como se debe, medirlo bien, como quiero. Si no, solamente haría una medición, pues, más o menos, ¿no? Y mientras más exacto sea esto, mejor justamente se puede dar, mejor. Entonces, el tiempo efectivo del proceso, ese es el intervalo real de tiempo en que se trabaja para convertir los insumos en productos. Por supuesto que estoy hablando de una empresa productiva, ¿no? Porque si yo compro computadoras, será, en este caso, el tiempo, estos dos tiempos se miden de una forma bastante sencilla, ¿no? Prácticamente yo podría decir el tiempo que me demoro en hacer el pedido a mi proveedor y el tiempo que lo vendo a mi cliente, ¿no es cierto? Esto por supuesto que tenemos que aplicarlo según nuestra necesidad y según cómo yo trabaje, ¿ok? Según cómo yo trabaje. Entonces, por definición, el tiempo efectivo del proceso tiene que ser inferior o igual al tiempo en proceso, ¿ok? Entonces hay uno de los tiempos que podemos trabajar. Otro, tiempo fuera de cola, ¿no? Este es el tiempo que transcurre desde el momento en que se terminan los productos hasta que empiezan a pasar a la nueva actividad o paso. ¿Correcto? Tiempo en que se terminan los productos hasta que se empiezan a pasar a la nueva actividad o paso. Tenemos una matricita nuevamente y son matrices muy parecidas, ¿no? Son matrices muy parecidas a las anteriores. Tenemos actividades y tenemos arriba los insumos, pero en este caso medimos los tiempos. En la parte derecha vemos que está el tiempo en call, el tiempo en proceso, y ahí vamos calculando los tiempos y al final ponemos un tiempo final, ¿no es cierto? Al final ponemos un tiempo final. Siguiente, continuamos. Identificar actividades de valor agregado. Este es un punto importantísimo. ¿Cómo identificamos? Inclusive explicamos cómo identificamos estas actividades de valor agregado. Dice, en esta tarea se evalúa el impacto de cada actividad del proceso sobre las medidas de rendimiento externo para identificar actividades que agregan valor, ¿no? Las que no lo agregan y las que son puramente de control interno. Entonces aquí vemos los tres tipos, ¿no? Recordemos que las que no generan valor, pues hay que desecharlas, ¿no? Hay que desecharlas. Entonces, el propósito de esta tarea prácticamente es permitir al equipo de reingeniería plantearse los interrogantes claves. 1. ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? Nuevamente, ahora vamos identificando y entendiendo mejor el porqué de esta pregunta, ¿no? Y en dónde la hacemos. Prácticamente es identificar actividades de valor agregado. O sea, no hay manera de identificar la actividad de valor agregado si no nos preguntamos por qué hacemos las cosas como las hacemos realmente. Entonces, ¿es esto realmente necesario? ¿Es necesario realmente esto o no? ¿Qué estamos haciendo que en realidad perjudique el rendimiento del proceso? ¿Ok? Entonces, otro. Referenciar el benchmarking. También hablamos, referenciar el benchmarking, el rendimiento. En esta tarea se comparan el rendimiento de los procesos de la empresa, ¿no? Y la manera como se llevan a cabo con los de organizaciones semejantes. Aquí es donde hablamos o implementamos todo nuestro conocimiento de benchmarking. Como nos damos cuenta, necesitamos tener todo un equipo, ¿no es cierto? Por supuesto que este equipo va a trabajar de forma paralela, porque si no, imagínense si trabajamos de forma secuencial, pues no acabamos nunca. Necesitamos definir a 2 o 3 personas para que trabajen en el equipo de benchmarking y de este modo ellas puedan investigar y puedan irse y compararse con las empresas que hacen mejor las cosas y podamos saber si realmente estamos haciendo bien o estamos haciendo más o menos, ¿no es cierto? Entonces, a fin de obtener ideas para mejorar. La idea es sacar ideas y muchas veces, como en el caso de la reunión que les planteé, podemos, pues, las empresas pueden pasarnos todo su conocimiento. A veces, bueno, nunca porque solamente lo quieren hacer, siempre se quiere obtener algo al respecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos identificar los impulsores de rendimiento? Por favor, vean en la presentación. ¿Cómo podemos determinar los impulsores del rendimiento? 1. Esta tarea define los factores que determinan el rendimiento del proceso identificado. 1. Fuentes de problemas y errores. Los impulsores del rendimiento. ¿Cómo saber si estoy avanzando bien en mi tema de rediseño? Ya en mi proceso rediseñado, ¿no?
tenemos que identificar cuáles son las fuentes de problemas y fuentes de errores. ¿Cuáles son las fuentes de problemas y fuentes de errores? Capacitadores e inhibidores del rendimiento del proceso. ¿Cuáles son los capacitadores? O sea, los que están pues adelante con el proceso y comprometidos, y los inhibidores, ¿no? Los resistentes, los que murmuradores, hay que identificarlos. Hay que definirlos, quiénes son, ¿no? Ahora, disfunciones e incongruencias, si hubiera, ¿no? Fragmentación de actividades o oficios, ya hemos hablado de esto largo y tendido bastante. Lagunas de información o demoras, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta que todavía en el proceso rediseñado existen lagunas de información o hay ciertas mejoras que todavía deben reajustarse, ¿no? Entonces aquí podemos definir cierto reajuste. Otro es calcular las oportunidades, ¿no? En esta tarea se aprovecha toda la información desarrollada en esta etapa de visión, ¿no es cierto? Se calcula el grado de cambio que se necesita. O sea, ¿cuál es el grado real de cambio? Recordemos que el cambio es algo constante, ¿no? El cambio realmente es lo único que no cambia. Las personas tenemos que cambiar lo más que podemos, ¿no? Entonces, esto trae cierta dificultad, ¿no? Tenemos que ver los costos-beneficios, el nivel de apoyo que tendrá y los riesgos para efectuarlo, ¿no es cierto? Las oportunidades. O sea, al hacer este tipo de trabajo realmente vamos a identificar cuáles son las oportunidades que hemos obtenido, ¿no es cierto? Y ahí podemos observar también otro nuevo cuadrito, ¿no? Ahí vemos, por un lado a la izquierda son las oportunidades que yo he identificado, y en la parte superior podemos ver el cambio, ¿no? La dificultad, los beneficios, los costos, el apoyo y los riesgos que podemos tener. Por ejemplo, en las oportunidades podemos identificar varias de ellas, por decir, excepciones de verificación de crédito. Es una oportunidad. Excepciones de verificación de crédito. Cambio, aceptar todos los pedidos hasta un límite de crédito preestablecido. Dificultad, baja, ¿no es cierto? Beneficios, reducir la morosidad o la demora, ¿cierto? Entonces, así comenzamos a poder plantear, ¿no?, nuestras oportunidades y el cambio que podemos ejecutar, qué tal es la dificultad, baja, media, alta, los beneficios, los costos, ¿no es cierto?, el apoyo y los riesgos. Ahí está esa matricita que les va a servir para poder elaborar esto. Otra es visualizar el ideal. ¿Cuál es el ideal que queremos conseguir? Esto es un tema externo, básicamente, ¿no? Visualizar cuál es el ideal que queremos conseguir. Entonces, esta tarea básicamente describe cómo operaría el proceso una vez optimizadas todas las medidas de rendimiento. Cómo operaría el proceso realmente. Cómo operaría el proceso externo. En particular, ¿no?, describe el comportamiento de las actividades que tienen interfaz con clientes y proveedores, ¿no? Y interno es prácticamente la operación del proceso con todas las medidas optimizadas de rendimiento interno. ¿Cómo puedo integrar las visiones? Hemos hablado que tenemos visiones en subprocesos, ¿no? Inclusive tenemos visiones por cada uno de los procesos. ¿Y cómo podemos integrarlas? Es posible que los ideales internos y externos estén en conflicto algunas veces, ¿no es cierto? Esta tarea identifica tales conflictos y busca acomodamiento, muchas veces acomodamiento entre las capacidades alternas, ¿no?, para producir la visión integrada más eficaz. Si recordamos las tareas, las 7, la 8 y la 9 se ejecutan por lo general simultáneamente, ¿no?, o por lo menos en forma iterativa, ¿no es cierto? No son secuenciales, sino se trabaja paralelamente, ¿no? Entonces, la visión final integrada debe ser internamente coherente y convincente. Debe ser pues más coherente, algo que tenga que ver con todos los procesos que he tomado, ¿no? Ahora, definir las subvisiones. Para definir las subvisiones se examina el tiempo necesario a realizar la visión del proceso y la posibilidad de definir subvisiones. O sea, hay que examinar esto, ¿no? También ver cómo podemos definir las subvisiones sucesivas entre el proceso actual y la visión completamente integrada. Recordemos que cada subvisión, si se define, se relaciona con metas en rendimiento. O sea, todo acá se define con el tema del rendimiento. ¿Ok? Todo se define con el tema del rendimiento. Por ejemplo, podemos observar en la presentación, tenemos subdivisiones. Ahí definimos subdivisiones. Dice, sistemas de tramitación de pedidos
con capacidad de cambiar el pedido, ¿no es cierto? Tenemos impacto en tiempo de ciclo, menos 20%. Entonces, inventario perpetuo, asignaciones, pedidos atrasados, pedidos de reposición, ¿no es cierto? Aviso al cliente, esa es la subvisión, ¿no? Aviso al límites de crédito para producir informes de excepciones, informe para sugerir consolidación de pedidos, documentos de embarque a solicitud, ¿no? Cálculo manual de flete, programación de bodega y elección de rutas. Entonces, si así tenemos una serie de aspectos, y por otro lado podemos medir, dice, impacto en tiempo de ciclo, ¿no? Impacto en precisión y tiempo necesario, 20% más 50%, y el tiempo necesario para implementar esto es 1 año. Bueno, bastante, ¿no es cierto? Y así podemos observar el resto, y al final tenemos un total del impacto del ciclo, un total del impacto de precisión y un total del tiempo necesario, ¿no es cierto? Y un total del tiempo necesario. De esta forma, pues, nosotros hemos aprendido en esta presentación, hemos aprendido básicamente a diseñar y elaborar ciertas matrices, ¿no? Algo que siempre, bueno, yo suelo sugerir es que no hay que abusar de las matrices tampoco. Es cierto, las matrices nos ayudan a tener una organización mejor de lo que he investigado, ¿no? Y me ayudan a tener más ordenados los puntos claves, ¿no es cierto? Posiblemente yo pueda llegar a decir, es el 20% de esto, el otro es un 5%, o inclusive me falta un 15%, o porcentaje de mejoras en el mes, no sé, 8%. Entonces, de este modo, las matrices me van a ayudar a organizarme de una mejor forma, van a ayudar a que mi visión del proceso de rediseño sea mucho más eficaz, conforme a lo que yo espero, ¿no es cierto? Inclusive el cálculo de oportunidades, ¿no? O sea, con una matricita, logro identificar cuáles son las oportunidades que yo realmente tengo al medirme con mi competidor. Y esas oportunidades, inclusive puedo priorizarlas, puedo decir cuáles son las oportunidades más altas y cuál es el impacto de cambio, ¿no? O sea, cuál es el cambio que yo tengo que efectuar en mi organización. Realmente yo puedo decir si la dificultad es alta, es media o es baja. Y de ese modo el decisor, o en este caso el líder del proyecto o del proceso, puede observar, ¿no? El líder del proceso puede observar esa matriz y puede decir, mire, este cambio es el que se tiene que generar, a la final tu dificultad es media, entonces, y al final puedo terminar inclusive en cuál es el riesgo, ¿no? El riesgo es bajo, el riesgo es alto, o qué tipo de riesgo puedo asumir. Puedo inclusive manejar el tema de beneficios, cuál es el beneficio que puedo encontrar y cuánto es lo que me va a costar. Por supuesto, aunque en esta matriz solamente es un totalizado, o sea, diré los beneficios, el costo que va a darse, yo puedo llegar a saber, realmente puedo llegar a saber el costo real en base a un proyecto, ¿no? Puedo hacer mi análisis Van-Tier y puedo definir el costo total de lo que se tiene, ¿no? Un costo de lo que se tiene, ¿no es cierto? Entonces, pues, prácticamente esta matriz esa matriz de oportunidades me va a ayudar a identificar mis oportunidades en el negocio, ¿no es cierto? Y por supuesto que esto me va a dar ciertas ayudas para la implementación. Ahora, el otro es en el tema de subdivisiones, ¿no? Los procesos o subvisiones, esas subvisiones se dan a partir de una visión que ya tengo general en un proceso más macro a un proceso más pequeño. Entonces, estas subvisiones también yo puedo analizar cuál es el impacto en tiempos de ciclo. ¿Ok? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto en precisión? ¿Y cuál es el tiempo necesario que yo necesito, ¿no es cierto?, para elaborarlo. Por supuesto que si veo un tema de 2 años, pues 2 años es exagerado. Ahora, en este mundo tan cambiante, pues no pueden haber, por lo general, proyectos que pasen más de 1 año, porque por lo general los competidores lo pueden elaborar, ¿no es cierto? Los competidores pueden elaborarlo en menos tiempo, pues entonces toda la inversión se iría al agua, ¿no? Este es el caso de una empresa, ahorita no recuerdo bien el nombre de la empresa, pero una transnacional que implantó un ERP y pues se demoraron como 3 años en hacerlo. Por supuesto que en ese tiempo estaban recién el tema de los ERPs, se demoraron tanto que su competidor lo hizo en menos tiempo. Su competidor lo hizo en menos tiempo, entonces toda la inversión, los millones que invirtieron,
se dieron cuenta de que pues no fue, a las finales no fue viable ese proyecto, ¿no? Y pues aunque se implementó a los más de 3 años, se pudo tomar la decisión de cortar el proyecto y de terminarlo a ido más. Pero bueno, la verdad es que se siguió. La verdad es que se siguió con el proyecto, ¿no es cierto? La verdad es que se siguió con el proyecto. Entonces, prácticamente el éxito en la implantación de la innovación, ¿no?, de procesos depende de la gestión consciente del cambio. O sea, yo tengo que tener una gestión consciente del cambio. Realmente tengo que poner la actitud necesaria y el cambio personal, que es lo más importante. O sea, ¿cómo defino y cómo mido ese cambio personal? Es difícil, ¿no? Entonces, prácticamente el éxito en la implantación de la innovación de procesos depende de la gestión consciente del cambio de comportamiento y del cambio estructural. El cambio de comportamiento ustedes lo miden en cuanto a la persona, ¿no? Las personas que van a trabajar en el proceso, no los del equipo. Los del equipo se supone que no son resistentes y ellos son los que están trabajando en el proceso de reingeniería. Pero la gente que va a usar ese nuevo proceso, a ellos hay que manejar un tema de comportamiento ahí. Y yo tengo que medir el grado de compromiso que tienen para con mi proyecto o con mi proceso que quiero implementar, ¿no es cierto? Entonces, pues el cambio estructural es otro cambio también interesante, que es un cambio organizativo. Esto se ve algunos casos que cuando se han implementado en empresas temas de cambio estructural, a veces se quiere cambiar, ya no se va a trabajar con el tema de gerente de división, ¿no es cierto?, sino más un tema de liderazgo, ¿no? Entonces, como no le vas a decir gerente, a veces este gerente se retira. O sea, realmente va a ganar igual, va a hacer todo igual, lo único que su cargo ya no es gerente, sino líder de tal cosa. Entonces, a veces eso no les gusta a las personas, ¿no? Y se retiran a otros trabajos. Eso es porque muchas veces pasa por 2 aspectos. Uno, un poco de orgullo de la persona, y otro es del tema de que no se hizo un trabajo paralelo de gestión del cambio. No, entonces de eso depende mucho la innovación. O sea, la innovación de proceso realmente depende de las personas que van a trabajar en el proceso y los que elaboran el proyecto. O sea, tiene que haber su proyecto de gestión del cambio y hablarle a las personas que van a trabajar con ese proceso rediseñado, que van a usar la TI, que van a trabajar. O sea, si no se hace eso, entonces va a ser muy difícil que se pueda implementar este tipo de proyectos. Entonces, prácticamente, tanto una sensibilidad hacia las actitudes y percepciones de los empleados. Este es otro punto que podemos definir. O sea, se tiene que tener una cierta sensibilidad, ¿no?, por lo que sienten las personas en cuanto a su forma de trabajar tradicional. Porque recordemos que va a ser un cambio para ellos. El rediseño, la reingeniería es un cambio bien fuerte, ¿no?, para las personas que estaban posiblemente acostumbrados a trabajar en sus procesos y ahora, pues, ¿qué queremos conseguir? Si ahora vas a cambiar la manera de trabajar, entonces tienes que de algún modo buscar una forma de convencerlos antes de que comience la implantación, ¿no? Entonces, como una decidida preocupación por los resultados. O sea, realmente hay que ver el tema de los resultados, ¿no? Tengo que decidir bien el tema de los resultados, ¿ok? Entonces, este es un punto clave y solamente quisiera terminar diciéndoles que pues, para que tener éxito en este tema, primero es, como hemos mencionado, tener una metodología real, ¿no? Una metodología real para el proceso de reingeniería. Seleccionar los procesos, elegir a los líderes que van a trabajar con estos procesos, es decir, definir un proyecto de reingeniería, documentarlo, ese proyecto, manejar tiempos, hacer un proyecto de gestión del cambio, que es el tema que sigue, un proyecto de gestión del cambio, donde convenzamos a estas personas que van a usar el proceso de que esta es la mejor elección. Y luego hay que trabajar pues constantemente y no dejar. Hacer un análisis situacional del proceso y una visión del nuevo proceso, o sea, un rediseño del nuevo proceso. Tengo que hacer un benchmarking paralelamente para poder reinventar, inclusive llegar a la reinvención del negocio o simplemente a un rediseño del proceso. ¿Ok? Gracias.